periodista Juan Carlos Vecino encara la actualidad política del continente. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. Hola, hola, estimados oyentes y seguidores de Conexión Latinoamericana. Un verdadero gusto y placer reencontrarnos hoy lunes 23 de marzo de 2026 a las 19 horas. 24 horas antes del tristemente recordatorio de la fecha de los 50 años del golpe de Estado militar, eclesiástico y empresarial en Argentina. Y hoy ponemos al aire a las 19 horas este 28º programa de nuestro 11º ciclo de emisiones, 11 ciclos de emisiones, y les recordamos que tomamos contacto con todos ustedes a través de nuestro canal de YouTube y que hoy estamos generando esta señal nuevamente desde el estado de San Pablo en nuestro estudio número 2 de Conexión Latinoamericana en el Brasil. Nuestro canal de YouTube es www.youtube.com/Conexión Latinoamericana 2023. Con la actualidad política, social, cultural y deportiva del continente. Ofrecemos nuestras habituales emisiones alternativas en la radio web uruguaya www.losdeafueranosondepalo.online. Les recordamos que siempre tenemos la habitual cobertura por nuestras redes sociales, que son Instagram, X, ex Twitter, Facebook, YouTube, WhatsApp, Telegram y correo electrónico. Estamos en la red Blogger con nuestro blog www.conlat.blogspot.com. Allí ustedes encuentran todos los artículos y opiniones de nuestros colaboradores especiales a lo largo y ancho del continente. En el portal de radios www.conexionlatinoamericana.radiosdigitales.com.br ustedes escuchan la mejor música latinoamericana las 24 horas del día. En nuestra radio en internet, Conexión Latinoamericana. Saludamos, como siempre lo hacemos, a Pablo Rodríguez, nuestro locutor en la República Oriental del Uruguay, Willington dos Santos, Leo Camargo y Daisy Leandro, nuestros productores de media en el Brasil, Walter Silva, nuestro colaborador especial en la Argentina, y al director responsable de la radio web uruguaya www.losdeafueranosondepalo.online, Gustavo Rodríguez, allá en Montevideo, en la capital de la República Oriental del Uruguay, emisora web que transmite desde el corazón mismo de la patria grande de Artigas. Desde Montevideo, Uruguay, al mundo, estás escuchando Los de Afuera No Son de Palo.online, la radio de todos los hinchas. Desde Montevideo, Uruguay, al mundo, estás escuchando Los de Afuera No Son de Palo.online, la radio de todos los hinchas. Nuestro abrazo apretado desde Conexión Latinoamericana a la cadena internacional de radioemisoras independientes y alternativas. Saludo que hacemos extensivo a las radios cadena de emisoras satelital de la radio Causacho Uncoca de Cochabamba en Bolivia, Los de Afuera No Son de Palo.online de Montevideo en Uruguay y Revolución FM de La Plata en la Argentina. El recuerdo permanente a Daniel Rey Piuma que nos guía siempre en nuestro camino. Y comenzamos hoy este 28º programa de ese 11º ciclo de emisiones en lo que corresponde a la semana comprendida entre los días 23 y 29 de marzo de 2026.
Hoy caminaremos Latinoamérica por Argentina, Cuba, Uruguay, Bolivia y el continente todo. Hola, soy León Gieco y quiero recordarles que la labor que realizan las abuelas de Plaza de Mayo es muy importante. Hoy me sumo a esta campaña y los invito a todos ustedes a sumarse para que Abuelas pueda seguir adelante con sus múltiples actividades en Argentina y en muchos países en el mundo, para la transmisión de la memoria y la difusión del derecho a la identidad. Entra a la web www.abuelasor.ar y doná lo que esté a tu alcance. También podés ayudar difundiendo esta campaña. Sumate con tu donación o como sea. Las abuelas nos necesitan. Gracias. No se olvide usted que los Estados Unidos han sido los principales propulsores de nuestra actual democracia. Y de nuestras anteriores dictaduras. La dueña de mis sueños, así tan linda y tan hermosa. Y si me dicen que te pones celosa, yo me apresuro y te regalo una rosa. La dueña de mis sueños, así tan linda y tan hermosa. Dame un besito, ay amor, y no me dejes vivir sin ti, que nadie va a quererte así como te quiero yo. Reiteramos que la música que ofrecemos en nuestra programación, aquí en el programa Conexión Latinoamericana, pertenece a la plataforma musical que tenemos en nuestra radio, Radio Conexión Latinoamericana en Internet, 24 horas de la mejor música latinoamericana. Y nos vamos en el inicio del programa a la Argentina. Falleció en los últimos días un ícono del relato futbolístico argentino, el periodista Marcelo Araujo, a los 78 años de edad. Su nombre de nacimiento era Lázaro Jaime Silberman y había nacido en Villa Crespo, en Buenos Aires, el 12 de junio de 1947. La tristeza es enorme por su partida y a continuación vamos a ofrecer la emotiva despedida que le otorgó a Marcelo Araujo, como era conocido en los relatos, otro grande relator, Víctor Hugo Morales. Escuchamos esa emotiva despedida en la voz de Víctor Hugo Morales. Ha sido Marcelo Araujo, notable figura en la televisión, en el relato deportivo, hizo una época, será recordado por siempre con sus ocurrencias y por su magnífica voz. Se nos fue ahora, en estas horas, y quiero, por supuesto, abrazar a su familia y recordar la gravitación que tuvo en mi vida Marcelo Araujo, porque junto a Adrián Paenza, Fernando Niembro y también Néstor Ibarra fueron factotum decisivos para que yo saliera del Uruguay en un momento delicado de mi vida. Eso que pueden encontrar en mi último libro, Un ciudadano común en dictadura. Y esos estaban allí, haciendo la gestión en Montevideo para que yo pudiese venir a vivir todos estos años, más de 4 décadas, de tanta felicidad que le debo a ustedes, pero también a ellos. Así que va mi reconocimiento, mi abrazo a todos nuestros amigos comunes con Marcelo Araujo y particularmente a su familia. ¿Papá cómo supo que es adoptado? ¿Se lo dijeron los abuelos? Sí, claro. Ayer la seña nos habló sobre las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Y qué les dijo? Nada, que son señoras que buscan a sus nietos. Pero no dijo adoptados, dijo apropiados. ¿Papá es adoptado o apropiado? ¿No se les está haciendo un poquito tarde para ir al cole? ¿Y si una de esas abuelas te está buscando, no te gustaría conocerla? Vamos que llegamos tarde. Si naciste entre 1975 y 1983 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. Llama al 11 4384 0983
o ingresá en abuelas.org.ar. La de emisoras de Radio Causachucoca Satelital presenta Pacha, chikuna, hana pachamanta pacha, upuncha y mualhanche, sumas causa y pachacutepi, chamón. Aculicando Coca, con soberanía y dignidad. Programa de análisis coyuntural y político en defensa de la revolución del proceso de cambio. Aculicando Coca, con soberanía y dignidad. La revolución continúa, digna y soberana. Llegamos a Bolivia, porque fue capturado el narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet por la policía. Y esta vez no hubo pasaporte emitido por Luis Lacalle Pou para salvarlo de la prisión. Más, como en Conexión Latinoamericana monitoreamos permanentemente toda la historia, estuvimos conversando con un vicepresidente que no dio pasaporte, sino que fue fundamental para enviarlo a la cárcel, a esa basura humana de Marcet. Se trata del capitán Edman Lara, vicepresidente boliviano. Lo escuchamos hablando sobre el caso al vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, el capitán Edman Lara. En alertar la presencia de Marcet en Bolivia, particularmente en el departamento de Santa Cruz. Yo le pedí al Ministerio de Gobierno, al comandante de la policía boliviana, al director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, yo le exhorté a que hagan operativos hasta dar con el paradero de Marcet. ¿Qué ha pasado? Algunos medios de prensa lo han minimizado el caso. Sabemos qué medios de prensa están alineados con el gobierno. No han querido hacer eco de mi denuncia y ahora el tiempo me ha dado la razón. Marcet estaba en Bolivia, nunca se fue de Bolivia, nunca se ha ido, porque del testimonio de los vecinos, de donde ha sido, de la casa donde ha sido capturado Sebastián Marcet, ¿qué decían los vecinos? Que esa casa hace más de 1 año y medio atrás ha sido construida y remodelada y ya vivían ahí, hacían fiestas. ¿Qué quiere decir? Que Marcet nunca se fue de Bolivia. Pero acá tienen que haber responsables. Del anterior gobierno, obviamente, Eduardo del Castillo tiene que ser investigado, Johnny Aguilera tiene que ser investigado, el general Augusto Russo Sandoval, excomandante general de la policía, tiene que ser investigado, el capitán Rubén Aparicio, que era su nexo entre el alto mando y Marcet, tiene que ser investigado, porque el capitán Rubén Aparicio Villazuel, por si acaso, el capitán Rubén Aparicio Villazuel es de mi promoción, ha egresado el mismo año que yo, pero tiene cualquier cantidad de vehículos de alta gama, chao mamita. Tiene casas de lujo, obviamente el muy vivo no lo pone a su nombre, pero él ostenta, él vive, él usa esas propiedades. ¿De dónde un oficial con el grado de mayor puede tener tanta riqueza? Muy bien, estas eran las expresiones de un vicepresidente que supo estar a la altura, denunciar, perseguir y llegar a la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet. Y nada de entregarle pasaportes para que escape y viva libre. Muy bien por el capitán Edman Lara, vicepresidente de Bolivia. Se compromete a la conservación de la biodiversidad biológica y de la configuración y estructura de la costa. ¿Sabías que el Estado uruguayo adjudicó 7 bloques mar adentro a corporaciones petroleras para la búsqueda de hidrocarburos? Si querés saber más sobre el tema, búscanos en Instagram. Somos Mar Libre de Petroleras Uruguay. Súmate a la defensa del mar y la vida. Queridos y queridas paulistas, sou Jorge Drexler, desde Madrid, aqui nos estudos de 50-20, já acabando o disco novo. Tenho um disco novo, primeira notícia. Estou muito feliz com canções, músicas todas novas, com uma versão de uma canção brasileira que essa aqui é a primeira notícia que eu dou. Eu já vou apresentar pra gente, mas estou muito feliz com o disco. E vou apresentar o disco em São Paulo, o dia
23 de maio, no Espaço Unimed. Estou muito feliz, tenho muita gente querida em São Paulo que eu estou já com saudades, desejando voltar a ver. Então, com esta pôr do sol aqui em Madrid, dessa luz maravilhosa que está entrando agora, me despido de vocês. A gente se vê aí, então, no Espaço Unimed, no dia 23 de maio. Adiós, São Paulo. Tchau. Reiteramos que la música latinoamericana que estamos ofreciendo en nuestro programa permanentemente pertenece a la plataforma musical de la radio Conexión Latinoamericana en Internet. 24 horas de la mejor música latinoamericana. Nos vamos a la República Argentina, desde el vecino país, el doctor Jorge Rashid, que es médico, profesor en Ciencias Sociales en la Yunma Madres, integrante del Instituto Patria y Salud, del movimiento Primero la Patria, director del ISEI y del MOSAPRO y militante peronista, nos emite a continuación un completo mensaje e informe de la situación bélica en el Golfo Pérsico y también, y especialmente, de la actualidad política argentina. Lo escuchamos al doctor Jorge Rashid desde Argentina. Desde que la humanidad, el mundo, la globalización, llámelo como quiera, toleró o naturalizó el asesinato como método de resolución de los conflictos, entró en una bancarrota moral y ética absoluta. Desde el siglo pasado, Arbenz, los Kennedy, asesinatos que conmovieron al mundo en su momento, pero no tuvieron después ninguna explicación. Olof Palme en Suecia, el asesinato de Begin mientras estaba construyendo la paz con Arafat en la época de Clinton, lo mataron los mismos super ortodoxos sionistas. El mismo Arafat fue envenenado, Chávez fue matado. Pero además ahora el método se ha intensificado. Se ha intensificado con los muertos en el Caribe, pescadores o quienes transportaban drogas, no importa, sin justicia, matamos y con eso declaramos cualquier tipo de agresión como legítima en nombre de la libertad y la seguridad y la democracia, que no se practica en otros lugares de los cuales ni se habla, como los Emiratos Árabes, Arabia Saudita. No existe democracia, pero no importa. O el ataque a Venezuela, con 100 muertos y secuestrando al presidente. Creyeron Netanyahu y Trump que matando a la cúpula dirigencial y al jefe de la iglesia islámica chiita en el mundo, que es como el Papa católico, iban a resolver el problema del petróleo, porque de eso se trata, ¿no? Iban a resolver el problema de Irán, que no es el problema de las libertades y la democracia, precisamente, es el petróleo. Con mentiras, con relatos. El 50% del Parlamento son mujeres, hay ministras mujeres, hay generalas del ejército. Bueno, pero eso a Occidente no lo conoce, porque le importa es el petróleo. Es un mundo que está atrapado entre la extorsión de Netanyahu a Estados Unidos con los archivos de Epstein y que obviamente eso ha motivado el silencio sobre el genocidio de más de 100.000 palestinos gazatíes y más de 10.000 palestinos de Cisjordania, con el desplazamiento de 2,5 millones de palestinos, y nadie dijo nada, salvo alguna vez el secretario general de Naciones Unidas, Gutiérrez, que ahora también se desgañita clamando paz, pero calla prudentemente a la hora de recontar los votos para ver si sigue o no sigue. Estados Unidos se fue de la Organización Internacional de Energía Atómica después de haber firmado los tratados en
en aquella época de su primer mandato y dejó en manos de los europeos el control y de Naciones Unidas el control de la energía atómica de Irán, que la desarrolló con fines pacíficos. Ahora nadie se explica por qué Israel tiene tantas cabezas nucleares que le entregó a Estados Unidos. No hay nadie que le esté haciendo tanto daño al mundo judío confesional como el sionismo del terrorismo de Estado de Israel, que ahora bombardea el Líbano, lo ataca por tierra, quiere venganza. Obviamente se estaba llevando a cabo una negociación en Omán entre Estados Unidos e Irán, y en el medio le avisaron que estaba reunido con Khomeini, con su gobierno, y lo bombardearon, lo mataron. Total, con eso se iba a acabar todo. Se equivocaron. La respuesta ha sido feroz, ha sido una respuesta importante. Ellos creían que tomando el poder en Irán iban a desabastecer de petróleo a China, que es el objetivo final. Todo es el objetivo final de la OTAN, que declaró a Rusia y a China enemigos, cuando el mundo ya giró hacia el oriente. La verdad es que esto es una verdadera vergüenza que esté pasando a la vista de todos, y lo único que le preocupa es que Irán se ha hecho fuerte y ha cerrado el estrecho de Hormuz, y esto lleva a gravísimas consecuencias. Macron ha movilizado su portaaviones nuclear, Inglaterra ha movilizado a 2 fragatas, todo para desalojar supuestamente el estrecho de Hormuz. ¿Lo van a lograr? No sé, pero Irán tiene respuesta, y la respuesta de Irán ha sido destruir la 5ª flota completa de Estados Unidos en Bahrein, y ha sido también romper la supuesta cúpula de defensa de Tel Aviv, de Haifa y de Jerusalén. También ha bombardeado la base de los F-35 israelíes, la ha destruido. Bueno, esto está sucediendo. Estamos al borde de una guerra mundial. Milei alegremente se declara el primer presidente sionista. No sabe la diferencia entre el sionismo y el judaísmo. El sionismo es una expresión política de terrorismo de Estado llevado a cabo en la práctica por el Estado de Israel. El judaísmo es otra cosa. Ni la Torá, ni el Corán, ni la Biblia predican el odio, la violencia y el asesinato. Predicar el asesinato es destruir la humanidad. Y Milei, estafador, corrupto, cómplice narco, lleva a la Argentina a una guerra a que dijo que vamos a ganar. ¿Quién? Nosotros. Nosotros no estamos en guerra con Irán. Nosotros estamos fuera de eso. Pero a Milei o lo paramos, juicio político mediante, o Milei desintegra a la Argentina en aras de su sumisión colonial a los asesinos máximos del planeta, que son Trump y Netanyahu. Excelente opinión del doctor Jorge Rashid desde Argentina, a quien agradecemos mucho que haya estado aquí en Conexión Latinoamericana. Algo está pasando con mi soledad, que hacia dónde estás quiere escaparse. Tanto le violaste las paredes que las derrumbó y salió a buscarte. Algo está pasando por algún rincón, que mi soledad no tiene tiempo. Va con intenciones de morir o cambiar de nombre hacia tu encuentro. Y tú, inevitable como el mar, desbordando cuando llegas, despojando en la resaca, vienes a ponerte en el umbral, donde las alas se rebelan contra el límite del alma. Tú pareces cómplice del sol cuando se esconde a la mitad entre nosotros y el silencio. Váyase a morir la soledad,
vaya a morirse de una vez, vaya a morirse allí en tu beso. Muy bien, la gira de Axel Milanés, cantautor y compositor cubano, trovador cubano, por la Argentina continúa a todo ritmo. Los detalles de sus próximas actuaciones son los siguientes. El viernes 27 de marzo estará en Receso Chill Bar, en la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires. Ahora sí, sábado 28 de marzo estará en La Bicicletería, en la localidad de Ituzaingó, también en provincia de Buenos Aires. Y el domingo 29 de marzo actuará en Pista Urbana, en Buenos Aires, en la capital, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Del 21 de abril al 4 de mayo de 2026, sumérgete en la tercera Feria Virtual del Libro Colombia. Autores, libros, presentaciones variadas, conferencias y mucho más. Cruza la pantalla y vive la literatura en todas sus formas. Un encuentro organizado por la Confederación Internacional del Libro. Las historias no esperan, se viven. Nos volvemos a la República Argentina. Faltan 48 horas, 24 horas en realidad, para llegar a esa triste fecha del 24 de marzo, fecha en la que se cumplen 50 años del golpe de Estado militar en la Argentina y que llevó a la más sangrienta represión dictatorial de la historia argentina, que además alcanzó Plan Cóndor mediante ciudadanos de todo el cono suramericano y de otros países inclusive. Esa dictadura que dejó un saldo de 30.000 desaparecidos, miles y miles de asesinados, medio millar de niños apropiados y privados de su identidad, así como cientos y cientos de presos políticos, nos lleva permanentemente a recordar y utilizar la memoria por parte de Conexión Latinoamericana. Hemos tenido hasta el día de hoy, 24 horas antes del aniversario del golpe, programa a programa, siempre un segmento de memoria. Y hoy lo finalizamos así, escuchando al doctor Pablo Yonto, abogado de derechos humanos, el día del lanzamiento del libro 50 historias de juicios por la dictadura argentina, libro que consta de un tomo blanco y de otro tomo negro, donde connotados militantes de los derechos humanos, como es el caso del doctor Yonto, cuentan a través de la retaguardia un juicio y una historia. Recordamos siempre que la retaguardia es el medio periodístico pionero en la transmisión de estos juicios de lesa humanidad. Esa presentación del libro se hizo en el Sindicato de los Trabajadores de la Prensa de Buenos Aires la pasada semana, y la mesa que presidió, encabezó la presentación estuvo integrada por María Eugenia Otero, el doctor Pablo Yonto, Ángela Urondo, María Santucho y Fernando Tevele. Hoy vamos con la intervención del doctor Pablo Yonto en esa presentación realizada con el compromiso de que en cada uno de nuestros programas ofreceremos la palabra del resto de los integrantes de esa señera mesa que presentó 50 historias de juicios por la dictadura argentina. Y no se olviden, mañana 24, todos a la plaza en la Argentina. Lo escuchamos al doctor Pablo Yonto desde Buenos Aires, Argentina. Bueno, buenas noches a todos, a todas, a todes. Sí, le pedí a Fer que 8:30 salir porque en nuestro barrio, en Barracas, hoy tenemos una actividad de las miles que se están haciendo en todo el país por los 50 años del golpe, así que es mi barrio y nos han convocado y allí vamos a estar. Si un día de aquellos que van a venir alguien pregunta ¿dónde puedo ver los juicios de lesa humanidad? Ya sabemos qué decirle: en la retaguardia. Y si un día de esos que van a venir también
alguien pregunta, che, ¿quién era capaz en aquellos años de juntar a todo el movimiento de derechos humanos, los que estaban peleados, los que tenían diferencias, los que no se hablaban, los que iban a una marcha y a otra? Y vamos a responder la retaguardia. La retaguardia y la plaza del próximo 24 de marzo, que va a tener una marcha unitaria, y ahí vamos a estar todas y todos para decir nunca más juicio y castigo a todos los culpables. Yo primero quiero agradecerles a todas y todos los compañeros de la retaguardia, primero como periodista, porque bien lo decía Martina, que nosotros, los más viejos, las más viejas, venimos de un momento que fue la primavera democrática, así se la llamó, en los primeros años del gobierno de Alfonsín, no por ahí tanto por el gobierno de Alfonsín, sino mucho por la lucha del movimiento de derechos humanos, en que casi no había medio de comunicación que no tuviera periodistas dedicados al tema derechos humanos. Yo trabajaba en Clarín, sepan disculparme, pero éramos 4 periodistas dedicados a una sección que se llamaba Derechos Humanos. Y hoy Clarín no cubre los juicios, pero así como Clarín, centenares de medios de comunicación y centenares de periodistas dejaron de ir a los juicios, dejaron de cubrir los juicios, dejaron de cubrir la actividad del movimiento de derechos humanos, que no es solamente los juicios. Y por eso, en nombre de aquellas y aquellos periodistas y de aquel empuje de los años 80, les agradecemos a todo este enorme equipo de los medios de comunicación popular, alternativos, autogestivos, el nombre que elijamos, por esta tarea que están haciendo. Eso es lo primero. Lo segundo, por ahí como abogado, decirles que ustedes forman parte, sin dudas, de un acontecimiento muy especial en la historia que ha marcado la Argentina como ejemplo en el mundo de cómo hay que llevar adelante los juicios. Y digo esto de ejemplo porque siempre intento corregir a todas y todos aquellos que dicen la Argentina es el único país. No, la Argentina no es el único país que juzga genocidas. Hay 27 países que han juzgado o están juzgando a las y los genocidas. De hecho, hay entre el público hermoso, hay una compañera chilena, periodista, que ha venido a cubrir lo que está pasando en la Argentina, y en Chile las compañeras y los compañeros han dado pelea para seguir juzgando genocidas. Le digo, la Argentina no es el único, pero sí tiene una particularidad. Es el país que lleva adelante hasta el final la consigna que nos enseñaron las madres: juicio y castigo a todos los culpables. Aquí sí se juzga y se va a seguir juzgando hasta el último de los responsables: civil, militar, policía, cura, juez, fiscal, apropiador, hasta el último aquí va a ser juzgado. Y además tenemos también esta característica: nuestros juicios los fuimos empujando para que fuesen realmente públicos, y por eso las salas en el momento de la presencialidad se llenaban de pibas y pibes, adolescentes, niños, que lográbamos meter en los juicios con alguna trampita también, porque el Código Procesal Penal dice que los menores de edad no pueden entrar a ver a los juicios.
pero en los juicios de lesa humanidad logramos que centenares de menores ingresaran a ver los juicios. Y cuando no hubo más presencialidad y aparecieron los compañeros de la retaguardia para empezar a dar una pelea que hoy, el otro día hablábamos con Fer y Fer lo contaba como ejemplo, y que hoy es una victoria haber logrado que los tribunales orales permitiesen, casi sin excepción, que todos los juicios se transmitan. Esta es otra victoria de nuestro modelo de juzgamiento. La posibilidad de que los juicios realmente sean públicos. Y esto se logró por el empuje de mucha gente, pero fundamentalmente por la retaguardia empujando estos juicios. Entonces, cuando vemos y leemos esta maravilla de 2 libros que han hecho al precio de uno, ¿así es? No, más o menos. Nos sentimos tan bien porque ahora hay que contar toda esa experiencia y está contada en el libro y hay unas historias maravillosas. La tuya ya fue súper elogiada por Fer, la vamos a seguir elogiando porque cuando leímos lo que escribió, yo me acordé del juicio a las juntas y de lo que hizo Borges. No lo silben, no lo puteen, o guárdense el silbido y la puteada para dentro de un rato, porque Borges, así como fue, también puso la firma en una de las primeras solicitadas por los desaparecidos. Y cuando lo llevaron al juicio a las juntas, y lo vimos ahí, los periodistas vimos que se levantó después de un testimonio, que fue el testimonio de Víctor Basterra, y salió, no quiso seguir en la sala. Entonces lo fuimos a agarrar en el hall para ver qué había pasado, y dijo una frase hecha, digamos, pero a lo Borges, dijo, acabo de volver del infierno. Y fue y lo escribió y lo contó. Pero hizo un poco lo que hizo Angie. Puso la mirada en el represor, puso la mirada en los abogados defensores de los represores, que es a veces la mirada que no ponemos como periodista. Por eso el rescate está muy bueno, porque casi todas y todos los periodistas tenemos la tendencia de poner la mirada centralmente en la víctima, que hay que hacerlo, en las madres, en el público, y muchas veces nos olvidamos de poner la mirada que también hay que ponerla en los represores y en los defensores, porque ahí tenemos el panorama completo periodísticamente de lo que ocurre en un juicio. Y el libro tiene tantas historias para ver, para repasar, para leer por primera vez, para contar, que vuelve el entusiasmo como periodista y también como abogado para ver que esto es una cuestión nacional, porque la retaguardia logró transmitir los juicios, si no me equivoco, de 11 provincias. Nunca hizo la cuenta. Bueno, yo hice una cuenta pasajera y me daba 11 jurisdicciones, perdón, que es bastante. Ahí te gustó más. Y es mucho, no sé si alguna vez un canal de televisión, cuando se transmitían los juicios, llegó a transmitir 11 jurisdicciones. Es muchísimo y lo logró la retaguardia y otros medios alternativos aliados de la retaguardia. Entonces, este libro también va a quedar en el registro, que es lo que necesitamos. Necesitamos hacer muchos libros, necesitamos hacer muchos documentales, mucha película, muchos artículos, muchos poemas. Todo eso es lo que sirve para transmitir la memoria y es lo que están haciendo muchas y muchos de ustedes en estos días para lograr que el próximo 24 de marzo tengamos esa marcha tan llena de jóvenes que esperamos. A nosotros y a nosotras nos dijeron hace muchos años, basta
de meterse con los militares, basta de seguir removiendo el pasado, basta, necesitamos reconciliación. Fue cuando empezaron a decir que iban a sacar una ley que se llamaba Punto Final y la sacaron. Después empezaron a decir lo mismo y dijeron que iban a sacar una ley que se llamaba Obediencia Debida y la sacaron. Y después nos dijeron que por la reconciliación nacional y bla, 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 había rumores de que iban a sacar indultos y sacaron los indultos. Y nosotros seguimos con esas leyes y con esos indultos, seguimos reclamando juicio y castigo a todos los culpables. Y vino una historia larga, que todas y todos la conocen, donde hubo miles de protagonistas, ustedes, todas y todos ustedes, con 1000 actividades en esos años nefastos de la imposibilidad de llevar los juicios adelante, que hicieron posible que después, por muchos factores, porque no fue uno solo, pero son los factores que posibilitaron que a partir del 2003 el reinicio de los juicios, pese a todo lo que nos habían dicho, nos den hoy como realidad 1.208 genocidas condenados, 367 sentencias que dicen que no fue una guerra, que fue un plan de exterminio y que los desaparecidos son 30.000. Por eso cuando nos dijeron la masacre de Pabellón Séptimo no es lesa humanidad, y la compañera Claudia Cesaroni con su equipo y los familiares empujaron y dijeron sí es lesa humanidad, se consiguió romper la prescripción, se consiguió el juicio terminó en condena y lo transmitió la retaguardia. Por eso cuando nos dijeron, y los civiles empresarios, no se metan con ellos, no va a haber pruebas, y los compañeros de Ford empujaron, y los compañeros de Jujuy empujaron, y los compañeros y compañeras de Mercedes-Benz empujaron, y en pocos días más, en abril, empieza el juicio contra el gerente de Mercedes-Benz, por fin, después de 42 años de que el obrero de Mercedes-Benz, Rato, en el juicio de la Junta, dijo el nombre y apellido del gerente de Mercedes-Benz, Tasselkraut, que recién ahora va a ir a juicio oral. Nos dijeron tantas cosas y nos dicen tantas cosas, y ahora nos dijeron que va a haber indulto el 24 de marzo. Si hay indulto lo vamos a tirar abajo. Los juicios van a seguir. La retaguardia va a seguir. Nosotros vamos a seguir en la plaza. Nuestros pañuelos blancos van a estar más fuertes y brillantes el 24 de marzo. Por todo esto y mucho más, larga vida a la retaguardia, compañeras y compañeros, muchas gracias. Muy bien, llegamos al final, no se olviden, mañana en Argentina, mañana 24 de marzo, todos a la plaza. El próximo 27 de marzo en Chile habrá una peña solidaria a beneficio de Basilí y su compañera Silvana en la avenida Vicuña Maquena 3101 de Santiago de Chile. El próximo jueves ampliaremos sobre esta peña solidaria en Santiago de Chile. En el final de la grabación de nuestro programa del día de hoy nos llega la tristísima noticia de que nos dejó físicamente Ernesto Cherkis Vialo. Que en paz descanse, Cherkis. También el jueves nuestro querido Víctor Hugo Morales ofrecerá
el homenaje a esta singular figura del periodismo argentino y uruguayo, porque había nacido en Uruguay, Ernesto Cherkis Viale, que el cielo te sea propicio. Antes de despedirnos, les comunicamos que martes, miércoles y viernes a las 17 horas, Conexión Latinoamericana emite Reporter Diario conteniendo cortes de las más importantes entrevistas que se emitieron aquí en Conexión Latinoamericana. No se lo pierdan. Otra cosa que les queremos recomendar es sintonizar el canal de YouTube de la Retaguardia de Argentina para poder asistir a la más completa cobertura en juicios de lesa humanidad en la Argentina. Ya en el final, recordar los saludos a la radio web uruguaya www.losdeafueranasondepalo.online, a Revolución FM de La Plata en Argentina, a la cadena satelital de emisoras de la radio Causachum Coca de Cochabamba en Bolivia y su programa Regates de Fútbol. Nos reencontramos a las 19 horas del próximo jueves 26 de marzo de 2026 en el 29º programa del 11º ciclo de emisiones. Las voces que escucharás en nuestra conexión continental serán las siguientes: Lorena Jesús desde Uruguay, Carlos Pérez también desde Uruguay. Un gran abrazo para todos y nos reencontramos el próximo jueves. Basada en hechos reales y que intenta rescatar la memoria y construir el futuro. Una producción de Los de Afuera No Son de Palo, con la idea, redacción y participación de Gustavo Rodríguez. El Faro, luces de libertad. Soy Juan Carlos Vecino, estás en Conexión Latinoamericana, la actualidad política, social y cultural del continente. Nos escuchás en YouTube, en el canal www.youtube.com/Conexión Latinoamericana 2023 y en las emisiones alternativas en la radio web uruguaya www.losdeafueranosondepalo.online. Refugio de la vida y de la historia, la memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150.000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en